Vamos al estudio de la palabra del Señor. Busca allí tu Biblia, ubícala en Romanos capítulo 4, desde el verso 13 en adelante. Yo estaré leyendo desde el verso 13 hasta el verso 17. Y dice así bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Bueno, el apóstol Pablo aquí hablándole a la iglesia que estaba allí en Roma, claramente pues sabiendo pues y teniendo el conocimiento de que la promesa que Dios le dio a Abraham fue mucho antes de que Moisés recibiese las leyes. Y esto 400 años de diferencia, o más de 400 años de diferencia, cuando Abraham recibe la promesa. ¿Cuál es la promesa que Dios le da a Abraham? Dios le dice en Génesis 12, 2 y 12, 3, dice que te bendeciré y engrandeceré tu nombre, haré de ti una nación grande y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Esta es la promesa que Dios le da a Abraham. Y dice el verso 13 que hemos leído, porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Dios había comenzado a tratar con Abraham desde los versículos anteriores, desde los capítulos anteriores, donde Dios le llama y le dice, anda delante de mí y sé perfecto y te bendeciré. Dios comienza a tratar con Abraham y le da esta promesa, una promesa que proviene de parte de Dios por medio de la fe. Y es algo maravilloso, hermano, que nosotros debemos entender que Dios honra la fe del hombre. Cuando tú le crees a Él, Dios te honra, Dios te bendice, Dios te engrandece, Dios hace grandes cosas a través de ti. Dios honra la fe de los hombres, pero nosotros honramos a Dios a través de nuestra fe. La gente puede ver la diferencia entre el que cree en Dios, entre el que le sirve al Señor y el que no le sirve. Y nosotros honramos a Dios a través de nuestra fe. Y muchas personas dicen, oye, verdaderamente este es hijo de Dios, este es un siervo del Señor. La gente honra también a Dios a través de nuestra fe. Y dice ahí que Abraham recibió pues esta promesa no en la ley, sino en la gracia, a través de la fe, mediante la fe, y le creyó a Dios. Lo más tremendo es que Abraham le creyó a Dios. Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y estuvo, hermano, salió sin un rumbo fijo, solamente mirando al invisible, mirando la promesa que Dios le había entregado. Y aunque estuvo en la tierra prometida como errante, como peregrino, pero su descendencia recibió la promesa. Y sigue diciendo el verso 14 que si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa.
Si solamente los que van a heredar son los de la ley, entonces de nada sirve la fe. Y dice ahí que el apóstol dice, vana sería o resultaría la fe y anulada la promesa. Dios es un Dios de pacto, cumple su palabra y nosotros solamente tenemos que creer. El versículo 15 dice que la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Por qué la ley producía ira? Porque cada vez que el hombre fallaba en alguno de los mandamientos, en alguno de los preceptos de la ley, era condenado por la misma ley. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que si nosotros fallamos, la palabra dice que si alguno comete pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que en medio de nuestra humana debilidad, hermanos, la promesa sigue vigente por medio de la fe de Jesucristo, porque tenemos ese intercesor en favor nuestro. Y sigue diciendo el verso 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Es por fe que nosotros decidimos, hermanos, servirle al Señor. La Biblia dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. La palabra del Señor es clara, hermano. Hay que tener esa convicción, hay que creer. Y este versículo lo dice claramente que es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Nuestra descendencia hoy está vigente de esa promesa que Dios le dio a Abraham hace muchísimos años, pues la palabra dice que Él es un Dios de pacto de hasta 1000 generaciones. Hoy se hace vigente también para esta generación esa promesa que Dios le dio a Abraham. Y sigue diciendo, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Aquí el apóstol estaba hablando a la iglesia que estaba en Roma, la cual estaba compuesta por judíos y por gentiles también. Y les dice aquí al final, el cual es Padre de todos los judíos y de todos los gentiles, que por medio de la fe somos hechos hijos de Abraham también. Y el versículo 17 para culminar dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Aquí Dios le recalca la promesa que le dio a Abraham, te he puesto por padre de mucha gente. Y el final del versículo, veo allí dos atributos de parte del Señor, y que el apóstol lo recalca en esta escritura, y dice que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Llama la atención que si nosotros estudiamos estos mismos capítulos de Romanos, habla acerca de la alegoría de Sara y de Agar. Y dice la palabra del Señor que Abraham estaba como muerto y Sara también. Y dice que él no miró su condición humana ni miró la esterilidad de su mujer, sino que le creyó a Dios. Y Dios da vida, humanamente hablando. Abraham y Sara no podían concebir, no podían tener hijos, pero Dios que da vida, le dio vida a Abraham, le dio vida a Sara, y aún en los tiempos fuera de lo común ellos pudieron tener un hijo, porque es Dios el que da vida. Vemos también allí en el valle de los huesos secos de Ezequiel 37, cómo Dios le dio vida a través de la palabra a estos huesos secos. Y hoy nosotros los gentiles, nosotros dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero Él nos dio vida, hermano, y hoy tenemos la vida de Cristo. Y dice que llama las cosas que no son
como si fuesen. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Él tiene el poder creativo para llamar las cosas y hacerlas una realidad. La Biblia dice que el mundo en el principio fue creado por la palabra de Dios. Él mandó y existió y las cosas fueron hechas por la palabra de Dios. Y dice que el mundo hasta el día de hoy subsiste por la palabra de Dios. Él llama, Él declara, Él hace en nuestras vidas como Él quiere. Y estos son atributos maravillosos de parte de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que creerle a Dios y que nuestra fe pues pueda honrar a Dios en cada momento y que Dios pues pueda honrarnos a nosotros a través de nuestra fe. Dios honró la fe de Abraham, le dio la promesa, el cumplimiento de ella para él y para su generación, para su descendencia, y fue bendición. Dios le dijo que él le iba a bendecir, que le iba a engrandecer, que iba a bendecirle. Y dice, y serás bendición. Hoy nosotros, los siervos de Dios, simiente de Abraham en lo espiritual, somos de bendición a mucha gente. Quiera Dios que donde tú vayas, tú seas de bendición para todos los que te rodean. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga y les guarde. El versículo 18 y 19 dice así. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Bueno, aquí Pablo nos estaba hablando, le estaba hablando a la iglesia, ¿verdad?, de este hombre de fe, del padre Abraham, ¿verdad? De este hombre que comenzó, por decirlo así, esta creencia, un Dios, como decían, desconocido, y siempre marcó la diferencia y fue trascendental para su descendencia en creer en un Dios que todo lo puede. Y aquí él les hablaba acerca de Abraham, ¿verdad? De esta fe, como venía diciendo nuestro hermano Frank, de esta fe que no se movió por nada, viendo circunstancias y cosas tal vez que son obstáculos para poder creer a estas promesas. Bueno, Abraham no dudó en todas aquellas cosas que Dios le había dicho. Y en este caso, con respecto a la palabra que Dios le había dado, ¿verdad? En un tiempo que a través de él, bueno, iba a bendecir, a través del hijo que iba a tener a su descendencia, y en él iban a ser benditas todas las naciones. Y bueno, dice la palabra de Dios que él creyó en esperanza contra esperanza, cuando el tiempo o el reloj biológico ya les marcaba a ellos que ya no podían hacer o tener un hijo, porque en la vida del ser humano pues hay, para todo existe un tiempo, y nosotros entendemos, ¿verdad?, como seres humanos, que en nuestra vida hay un tiempo para procrear. Y resulta ser que a Abraham y a Sara ya le había pasado ese tiempo. Dice la palabra de Dios que ya Sara había dejado el uso natural de las mujeres, ¿verdad? Que para que las mujeres puedan tener un hijo, pues tienen que estar con lo que es cada mes, tenemos las mujeres lo que es la menstruación. Y bueno, dice que hasta eso ella ya se le había pasado. Ya Abraham también había perdido lo que era la fuerza del hombre. Entonces, habían todas estas cosas que realmente a la vista del ser humano era imposible que ellos que pudieran tener un hijo. Sin embargo, Abraham puso su mirada en el omnipotente, en este Dios que lo había llamado a servirlo, a este Dios que le había dicho que saliera de su tierra y de su parentela y lo iba a llevar a un lugar que él había establecido para él y para su descendencia. Y Abraham pues nunca desistió o negó de eso o se puso a discutir con Dios con respecto a esto, sino que siempre creyó. Y en la vida de Abraham pues podemos ver cómo era un hombre de fe, ¿verdad? Cuando Dios le pidió a su hijo y sin dudarlo fue obediente, ¿verdad? Y la obediencia va juntamente con la fe. Nosotros no podemos tener fe y ser desobedientes, sino que debemos tener obediencia y fe para que ambos puedan actuar. Pero además de todo ese sacrificio de Jesucristo,
además que nos trajo paz para con Dios. También dice que tenemos entrada por la fe en la gracia. Fíjense que todo esto es por medio de la fe. Somos justificados, como el apóstol Pablo ha explicado antes también, no es por las obras, sino es por la fe en Jesucristo que hemos sido justificados, ¿verdad? Y esa misma fe nos permite también el acceso, ahí dice entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, ¿sí? También está a través de la fe tenemos acceso a la gracia. Ahora podemos entrar libremente al lugar santísimo. Ahora podemos presentarnos delante de Dios. Recuerde que en el tabernáculo, por ejemplo, el pueblo no tenía acceso al lugar santísimo, sino solamente el sumo sacerdote una vez al año. Pero viene Jesucristo y nos da esa apertura, y a través de la fe también tenemos entrada a esta gracia. ¿Qué es gracia? Es un regalo inmerecido. Nosotros no lo merecemos, pero el Señor, por medio de su sacrificio, pagó ese alto precio y nos ha dado esa libertad de poder entrar libremente, ¿verdad? Dice, estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hoy podríamos decir que hoy nos gozamos, nos deleitamos en saber que tenemos una esperanza, que un día podemos estar delante del Señor. Esa esperanza que habla la Biblia es una certeza. Es una certeza de que un día vamos a estar delante de nuestro Dios, que vamos a estar por la eternidad allí con Él siempre. Esta es la esperanza del cristiano y nos gloriamos en ello, nos gozamos en ello. Esta esperanza también produce paz en nuestro corazón, sabiendo que no estamos como antes, o como aquellos que no tienen esperanza, como los que no tienen a Jesús. Ellos no tienen esperanza. Hay gente que vive la vida y no tiene ni idea de qué va a suceder más adelante. Hay muchos que piensan que con la muerte se acaba todo. Hay personas que tienen otras creencias que por supuesto no tienen nada que ver con la Biblia. Pero aquí la Biblia nos habla de una esperanza. Dice que tenemos esperanza de la gloria de Dios. Cuando hablamos de la gloria de Dios estamos hablando de su presencia, ¿verdad? Y dice que no solo esto, o sea, fíjese cómo el sacrificio de Jesús nos ha bendecido tanto. Además de eso, dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gozamos en la esperanza, pero también en las tribulaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Sí? Cuando hablamos de tribulaciones, hablamos de las pruebas, las dificultades que se nos presentan en el camino. Y quizás humanamente hablando, diríamos, es absurdo decir que nos vamos a gloriar, que nos vamos a gozar en medio de las tribulaciones. Pero cuando nosotros vamos al plano espiritual, sabemos que sí es posible. ¿Por qué? Porque sabemos que esa tribulación va a traer un resultado o un fruto, y ese fruto es la paciencia. Allí Santiago nos dice que nos gocemos en medio de las pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Entonces, cuando yo sé que esta tribulación va a producir algo y que ese fruto es bueno, yo me voy a poder disfrutar, me voy a poder gozar, porque voy a decir, wow, es duro lo que estoy pasando, pero no importa, porque el resultado va a merecer la pena de todo el esfuerzo que puedo estar viviendo. Esto es como cuando uno está estudiando en la universidad o está estudiando en un instituto, en fin. Hay momentos cuando vienen las pruebas, cuando vienen los exámenes, esos son momentos difíciles cuando estamos estudiando, ¿sí? Y nadie quisiera, ojalá y pudiéramos pasar por la universidad sin tener que presentar exámenes. Oh, sería maravilloso, ¿no? Aparentemente. Pero ¿qué sucede? Que las pruebas son necesarias para saber cuánto tú has aprendido, cuánto has asimilado de toda esa enseñanza. Y si has asimilado, por supuesto que vas a probar, y si no has asimilado, vas a repetir y vas a tener que continuar hasta que apruebes. Y entonces en ese momento es un momento difícil, uno tiene que trasnocharse estudiando, a veces tiene que aguantar un poquito de sueño, tiene que quizás sacrificar cosas, y esto no es fácil. En ese momento es como duro y la gente te habla, mira que no puedo, tengo pruebas, tengo exámenes y tengo que estudiar, y uno hasta se lucha un poco porque hay una gran preocupación, porque en realidad uno quiere pasar el examen y uno quiere aprobar. Y una vez que pasas el examen y apruebas, entonces
esto es lo que te garantiza que tú vayas a ser promovido bien a otro nivel, a otro curso, o bien que te gradúes. La prueba es necesaria. Entonces no nos enfadamos al tener que presentar exámenes porque sabemos que esos exámenes son necesarios para que nos puedan aprobar o nos puedan promover. Asimismo, en nuestra vida diaria, ¿verdad? Nosotros debemos aprender a gozarnos en las pruebas, nos gozamos. ¿Por qué? Porque sabemos que esa prueba va a producir paciencia, va a darnos un fruto maravilloso, que es la paciencia. Cuando hablamos en el fruto del Espíritu, también dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Entonces la paciencia es un fruto. Por lo tanto, nosotros debemos gozarnos en medio de las tribulaciones. Sé que no es fácil, sé que es fácil decirlo, difícil es vivirlo, pero cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, Él nos enseña, Él nos guía, Él nos ayuda para que nosotros podamos disfrutar aún de las cosas difíciles, sabiendo que tenemos un final maravilloso. Así que todo lo que Jesús hizo en esa cruz del Calvario, lo único que trajo fue beneficio y más beneficio para todos aquellos que creemos en Él. Así que, amados hermanos, ¿cómo no estar agradecidos con nuestro amado Salvador? ¿Cómo no obedecerle? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no adorar a ese Jesucristo que pagó ese precio tan alto, pero que nos trajo tanta bendición? Por lo tanto, somos justificados por la fe para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No es la paz de no tener problemas, sino es la paz de estar a cuentas con Dios. Estamos a cuentas con Dios porque Jesucristo pagó nuestra deuda. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Dios bendiga a todos mis hermanos que están conectados una vez más a los matutinos. Hoy día estamos disertando la palabra del Señor en Romanos capítulo 4 comenzamos y ahora continuamos con el capítulo 5 en este momento, el versículo 4 y 5, y dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vemos en esta porción bíblica son los resultados de la justificación. O sea, una vez que tomamos la decisión de seguir a Cristo y de aceptar la palabra de Dios en nuestra vida, de aceptar a Dios en nuestras vidas, tenemos ciertos resultados, ciertos beneficios, ciertas bendiciones de Dios. Y como comienza la porción bíblica, dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz. Y aunque tenemos paz, hay veces nos quedamos solamente con este comienzo nada más. Hay veces hablamos que tendremos paz, que en Cristo tenemos paz, tendremos tranquilidad. Y es lo que predicamos en algunos momentos, pero hay otros elementos que vamos a encontrar una vez que aceptamos al Señor, una vez que emprendemos este camino en la salvación. Y entonces tendríamos no solamente paz, sino tendríamos tribulación. Y la tribulación, la paciencia. Entonces tendremos diferentes momentos, diferentes situaciones que debemos tener en cuenta. En algunos momentos tendremos momentos difíciles y en estos momentos difíciles traen también un desarrollo, un carácter en la persona que nos permite seguir avanzando. Es como aquel deportista que tiene algún inconveniente o tiene que esforzarse, tiene algún tropiezo, tiene dentro de su carrera, que esforzarse un poco más, obstáculos que se le presentarán en su carrera y para eso debe esforzarse. Entonces estos elementos deben presentarse, la paciencia, la prueba, primero la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Entonces cada uno de estos elementos, como le digo, debe estar presente, como cuando se prepara un pastel, una torta o algún ingrediente de cocina, debe estar presente cada uno de nuestras vidas para fortalecernos, así como debe estar presente la tribulación para la paciencia, genera en nosotros paciencia, la paz, es el fruto del Espíritu Santo, paz, paciencia que debe haber en nosotros.
paz en medio de la tormenta. Si no existe la tormenta, no va a haber paz. Si no existe aquel momento difícil, si no existe el momento fuerte, Dios no puede hacer la obra en nosotros. Si no existe la enfermedad, no va a haber una sanidad. Si no estás privado o preso, no va a haber libertad. Entonces tiene que presentarse cierto obstáculo para que Dios haga también la obra en nosotros, haga la obra en nuestras vidas. David, para poder ser aquel valiente, aquel hombre forzado, aquel rey que tomó el liderazgo sobre Israel, tuvo que presentarse el gigante y él enfrentar al gigante para poder vencerlo, y una vez que lo venció, ahí sí fue tomado como aquel valiente, aquel que vencía a miles, vencía a los gigantes, vencía a 10,000. Era el David. Así debemos ser nosotros en medio de cada prueba, en medio de cada situación, debemos levantarnos. Primero, tener paciencia. Comenzamos con aquella paz que Dios nos da cuando recibimos a Jesús en nuestras vidas. Después vendrán tribulaciones, bueno, pero esas tribulaciones traerán paciencia. La paciencia traerá prueba. Hay gente que dice, no, yo no voy a pedir paciencia porque Dios me dará prueba. Bueno, son parte de nuestra vida, como le digo. Si nosotros queremos sacar aquellos momentos que a veces vemos negativos para que la vida sea más tranquila, no vas a tener una vida plena en Dios, donde verás el poder de Dios, donde verás las cosas buenas, porque una conlleva a la otra. Si nosotros como seres humanos queremos quitar lo malo de nuestras vidas o aquello negativo, vamos a ser como aquel niño que quiere ver un huevo y quiere ayudar al pollito que está adentro, o aquella mariposa que está en su capullo. Si él quiere ayudarlo y rompe ese recubrimiento que tiene, no va a permitir que este animalito haga o genere más fuerza, se fortalezca para que encuentre el nacimiento en este mundo. Entonces, así somos nosotros en este mundo. Debemos esforzarnos, así haya pruebas, así haya dificultad, y podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo dice allá en Filipenses 4:13, pero unos textos antes dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquier sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, y en todo estoy enseñado. Así que estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahí sí él dice confiadamente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces sigamos a tomar esta actitud. Seguimos confiados en el Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza. Todo esto traerá esperanza a nosotros. ¿Quién es nuestra esperanza? Jesucristo. Todo esto que hemos mencionado, la prueba, la tribulación, la paciencia, todo esto nos da esperanza en el Señor. Momentos difíciles nos dan esperanza en el Señor porque Él nos da esperanza que no avergüenza nuestro Señor, nuestra salvación, el Evangelio. Cada paso que tomamos no nos da vergüenza. Nosotros debemos ser confiados. Y quien tiene vergüenza no ha pasado todo esto, no ha conocido al Señor, porque dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. O sea, Dios derramó un gran sacrificio por cada uno de nosotros. Valoremos ese amor que Dios nos ha dado por medio del sacrificio y por medio de ese amor que dejó en cada uno de nosotros el Espíritu Santo. Así que esforcémonos, hermanos, sigamos adelante. Dejo con ustedes lo siguiente de la disertación del día de hoy, la conclusión con nuestro hermano pastor Edgar Arias. Que Dios les bendiga. El capítulo 5 de Romanos nos enseña que somos justificados no por las obras, sino por la fe. Y por esa fe que hemos sido justificados, esa misma fe, produce en nosotros paz. La Biblia dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué produce esa paz? Esa paz la produce Jesucristo. ¿Cómo? A través de la fe. Aunque seamos probados, aunque tengamos dificultades, siempre tenemos la confianza de que todo saldrá bien. Al final, todo saldrá bien. Hay un fin dichoso para el hombre de paz, y conociendo
conociendo el final de la película, podemos decir, como dijo el Señor, que Él tiene propósito con nosotros, propósito de bien y no de mal para hacernos el bien que esperamos. Yo espero de Dios todo lo bueno. Y a veces como Job, cuando decía, esperaremos de Dios el bien y no el mal. Bueno, si el Señor nos pasa por dificultades y por situaciones que para nosotros son malas, sabemos que al final todo terminará bien. Gloria a Dios. El apóstol Pablo aquí dice que se gloría en las tribulaciones, porque las tribulaciones producen paciencia. La tribulación nos madura en la paciencia. Pero no puede ser que una persona con cualquier dificultad que tenga ya esté dispuesto a dejarlo todo, a dejar el llamado del Señor, a dejar el propósito con el que Dios le ha puesto, a dejar todo lo que ha emprendido, se olvida de sus proyectos, deja los proyectos a media. No puede ser. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que nosotros no debemos ser inconstantes, sino constantes. ¿Constante en qué? En la fe, en la oración, en la búsqueda, en la lectura de la palabra. No parar, seguir el camino como el borrego que anda por un camino y si le ponen un obstáculo, el primero brinca y el otro también. Y aunque les quiten el obstáculo, siguen brincando en el mismo lugar. Pues nosotros conocemos el camino, conocemos las reglas, vamos a ser perseverantes en lo que hemos creído, en lo que hemos hecho hasta ahora y sigámoslo haciendo hasta el final. Porque la Biblia dice que no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que sigamos adelante en el nombre del Señor. El apóstol Pablo dijo que la paciencia, que la fe produce paciencia, la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba no avergüenza. Y bendito sea el Señor. La paciencia produce prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Los que esperan en Dios no serán avergonzados. ¿Por qué hice este recorrido desde el principio para tomar el contexto? El versículo 6, que es el que me toca a mí, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Oye bien, cuando éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos insignificantes, cuando éramos nada, éramos personas viles, apartadas de Dios, sin Dios y sin esperanza, Cristo murió por nosotros. Y dice que es fácil morir por el justo. Es posible que alguno ose morir por una persona buena. Oye, su conducta, su comportamiento lo amerita. Pero Cristo no vino a morir por ningún bueno, sino que vino a morir por el pecador. El justo por los injustos. Pagó el precio de tu salvación para que tú seas salvo. Cuando éramos hombres sin esperanza, apartados de Dios, viviendo la vida a nuestra manera, Cristo murió por nosotros para darnos vida. Hoy tienes vida en Cristo. No es por tus méritos, no es por lo bueno que haya sido, sino precisamente por eso, por lo malo que somos. Cuando Dios nos deja llegar a hacer lo que queremos hacer, lo que podemos hacer, nos sorprendemos a nosotros mismos con las cosas que somos capaces de hacer. ¿Quién iba a pensar que aquel Hitler, que aquel oficial del ejército
que se convirtió en político y arengaba al pueblo y sus discursos eran oídos, la gente quedaba como extasiada, hipnotizada. Y ese hombre promovió una guerra que acabó con 30 millones de habitantes de la tierra y promovió una persecución contra los judíos, contra los gitanos, contra los húngaros, que acabó con 5 millones de judíos muertos, 300.000 húngaros, 300.000 gitanos, porque ellos querían purificar la raza, querían eliminar todas las razas que ellos consideraban que no eran puras. Mis amados hermanos, cuando Dios, que fue el que nos creó, no hizo eso, sino que escogió lo débil del mundo, lo vil del mundo, para avergonzar a los sabios. Así Dios nos escogió a nosotros y nos sentó con Cristo en lugares celestiales, nos puso en lugar de eminencia. Ahora lo que no valía, ahora vale. Lo que no servía, ahora sirve. Como cuando Filemón metió a Onésimo preso porque le defraudó y Pablo allí lo conoció, lo llevó al conocimiento del Señor y cuando sale de la cárcel le dice, ve otra vez a tu amo. Y le escribe a Filemón y le dice, antes no te era útil a ti, pero ahora a ti y a mí me es útil. Quisiera quedármelo, pero no lo hago para que no sea como por obligación. O sea que aquel Onésimo que fue encarcelado por delitos ahora es una persona útil. Los gobiernos deberían estar agradecidos de que se predique el Evangelio, porque el Evangelio cambia. La Biblia dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. El Evangelio transforma las vidas. El borracho deja la borrachera, el asesino deja de asesinar, el delincuente deja la delincuencia, la droga, deja el robo. Cristo cambia las vidas. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cristo murió por nosotros con ese propósito. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Si antes Cristo murió por nosotros, cuando éramos malos, cuando éramos apartados de la gracia de Dios, ahora que estamos en él, que somos nuevas criaturas, ¿cuánto más nos librará él de la ira que viene? Vienen días terribles, vienen días de juicio sobre la tierra. Todo eso que se está viendo, mire, terremotos, tsunamis, incendios, los volcanes haciendo erupción. Todo eso nos enseña a nosotros que el tiempo se acaba, que el fin se acerca y que debemos estar preparados para lo que viene. Pero antes de que suceda el fin, nosotros sabemos que vendrá el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y que al sonido de la trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivimos seremos transformados en cuerpos incorruptibles y nos levantaremos al final de la trompeta. Que Dios nos ayude para nosotros estar confiados en que Dios nos va a librar. El versículo 10 dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Siendo enemigos fuimos reconciliados. Estábamos apartados de Dios. Quizás no nos declarábamos en enemistad con Dios ni enemigos de Dios. Decíamos con nuestros labios, yo creo en Dios, pero con nuestro comportamiento demostrábamos que estábamos en contra de Dios y de su palabra. Y el Señor dice que el que no está con Él está contra Él. O estás con Dios o estás contra Él. Y la forma de demostrar que estás con Dios es que vivas una vida que agrade a Dios,
que toda la mentira, todo el engaño, toda la trampa, toda la maldad desaparezca de tu vida. Y eso desaparece cuando comienzas a vivir para Él. Ahora, si Él nos dio vida, si Él perdonó nuestros pecados, si Él hizo que nos reconciliáramos con Él, ¿cuánto más ahora nos dará vida? Tenemos vida en Cristo Jesús. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. O sea que la reconciliación que hoy nosotros tentamos, ahora estamos con Dios, ahora estamos reconciliados, ahora somos amigos, ahora somos de la casa. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios, estamos reconciliados con Dios y en eso debemos gloriarnos, en que ahora somos hijos. Por eso, amigo, en esta mañana yo te invito a que te reconcilies con Dios. Has vivido de espaldas hacia Dios, has vivido a tu manera, apartado de Dios, pero en este momento tienes la oportunidad de reconciliarte con Dios. Allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón, cierra tus ojos y di conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti, como un pecador, me arrepiento, Señor, de mis pecados, perdona mis pecados, borra mis pecados con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida, Señor. Quiero vivir para ti. Desde hoy en adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Hermano Puertas, como cristianos podemos donar nuestros órganos cuando morimos. La Biblia dice que el polvo vuelve al polvo como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. A mí no me gustaría entregar mi cuerpo para que lo estén jorungando y lo estén desarmando y estén haciendo cosas indebidas. En ninguna manera. Mi cuerpo, cuando yo muera, pero hueco, que lo zumben allá para que se vuelva tierra.